Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se reúne en el sofá de nuestras casas para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan, conversarlos con ustedes, de los que siempre también esperamos sus comentarios, sugerencias de contenidos. Y hoy con el episodio de cierre de año que grabamos con todo el cariño para ustedes. Vamos a saludar a nuestros amigos TIC. Don Mauricio Jaramillo Marín, el imperatore de Impacto Profesor TIC. Milenario, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para nuestra audiencia. Hoy viernes 7 y 8 de la mañana, última grabación y última emisión de 2025. Correcto, así es, sí señor. Bueno, saludamos a don Jole Restrepo, el mago de los botones, el punk de la educación. Muchas gracias, Víctor. Un saludo navideño en esta época en la que en los colegios están de matrículas. ¿Cómo en cuáles? ¿Cómo en cuáles? Como en Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien. En Zipaquirá, En matrículas abiertas, Zipaquirá. me Sí, imagino. señor, claro, Así es. en esta época navideña, claro ¿De, que sí. Bueno, de qué no, cursos, de qué cursos, don Jorge? Que me han preguntado. El agradecemos año, mucho a Atelier. el año entrante abrimos quinto de primaria, nosotros vamos creciendo con los niños, entonces abrimos quinto de primaria, pero las matrículas están para preescolar y primero. Bueno, muy bien. No, agradecemos mucho a Atelier, de quien Patrocinador. esperamos ese retroactivo en publicidad con mucha esperanza, con mucha ilusión. No, no es publicidad, es contenido de valor. Bueno, espero que algo de valor para acá. Bueno, y saludamos también a don Santiago Pinzón Galán, hoy desde cuál de sus latifundios favoritos. Buongiorno, buonasera, buenas noches. Desde acá me reporto, no desde el sofá que tanto quiere ilustrar Víctor, porque si ponemos a mirar los sofás de Mauricio, pues ese nos hace tour cada rato en la casa. Uno no tiene tantos sofás como tiene Mauricio, porque esas horas de llegar tarde le toca dormir en el sofá muchas veces. Entonces aquí me reporto desde Colombia. Bueno, muy bien. Bueno, hoy un episodio cortico, de pocos minutos, pero esperamos sustancioso. Les propongo que conversemos precisamente sobre lo que tuvimos este año en materia justamente de tecnología, en tanto innovaciones, pero también el tema regulatorio, en donde yo creo que Santiago especialmente nos puede dar un marco para seguir la conversación. Jole nos puede también hablar un poco de las tendencias que fue encontrando. Don Mauricio es un radar permanente a través de Impacto TIC de lo que ocurre en el mundo de la tecnología y la innovación. Entonces, bueno, quién quiere proponer esa primer punto en esta conversación? Que arranquen los mayores, Mauricio, por favor. Bueno, por mayores ¿de qué? Ni de edad, ni de estatura, ni de ingresos. ¿De qué No, si hablamos? quieres, yo suelto la primera y es la Ahí revista también, Time. ole, arranca los mayores, pum, se atravesó. Sí, porque es que yo me siento ya mayor, ya. Es como los jóvenes irreverentes. Bueno, ahí fue mayor en facturación, con Ahí perfumes, está Santiago. Pero No, bueno, no, yo no el, facturo. eh, se llora. El, bueno, la revista Time esta semana pues sacó el personaje del año. Y entonces estábamos esperando qué personaje, persona, hombre, mujer era. Y resulta que no, que fue la inteligencia artificial. Y por supuesto, pues las personas que están alrededor de ella, pero en carátula no salió ningún humano, salió fue la inteligencia artificial. Yo creo que definitivamente pues eso da un mensaje muy fuerte, interesante,
para algunos preocupante, pero definitivamente pues este año empezó a consolidar mucho más el tema de inteligencia artificial con usos prácticos, con casos de uso más concretos, pero, y ahí me gustaría oírlos, siento yo que en nuestro caso de Colombia y Latinoamérica hemos venido hablando más que aplicándola más y apropiándola más y desarrollándola mucho menos, pues, por supuesto. Creo que estamos quedados. Si bien hay un pequeño despertar, siente uno, pero todavía mucha gente hablando y poca usando y creando. Pero ese es como mi diagnóstico. ¿Cómo lo ven ustedes? Adelante. Vale, súper, súper punto y muy buena coyuntura la portada de Time, Jorge, PhD. Ahí hay como dos fuerzas, los tecnooptimistas que están, los gurús de la IA, la misma Time que lo pone como personaje del año a los creadores de inteligencia artificial, pero a estas alturas, 2025, ya casi 2026, y todavía están los escépticos que creen que esto es una moda más. De hecho, CNN lo que publicó es muy mal día para la portada de Time porque las acciones de Oracle bajaron. Las acciones de otras empresas de tecnología y de inteligencia artificial bajaron. No han entendido el impacto de la inteligencia artificial. En cuanto a Colombia, en Impacto TIC este año hicimos muchos eventos. De hecho, ayer, día de grabación, hoy es viernes, ayer jueves tuvimos nuestro evento de cierre de año con líderes TIC de banca, de seguros, de telcos, y todos están avanzando con unos proyectos muy interesantes de inteligencia artificial, así que sí se está aplicando, por lo menos en empresas medianas y grandes. ¿Cuál es el asunto? Estamos simplemente siendo usuarios. Hay equipos de desarrollo que hacen cosas personalizadas con inteligencia artificial en Colombia, pero son la minoría. Así que ahí somos seguidores y quienes crean tecnología y están creando inteligencia artificial, pues no lo están haciendo necesariamente para empresas colombianas, sino desde aquí para otras partes. Pero nos falta ser más creadores. Ahí es donde tenemos que avanzar. Bueno, en todas partes, pero en ese punto tenemos que dar un salto. Yo pensando en esa categorización que hacía Mauricio de tecnooptimistas y tecnopesimistas, creo que hay que mirar precisamente en cuanto a cuál es la perspectiva para poder de pronto hacer ese encajonamiento que se me antoja. Hoy estoy preocupado y estoy tecnopesimista con respecto a esta primera generación de usuarios finales que están entendiendo la inteligencia artificial como una prótesis obligatoria en sus vidas. Es decir, cada pequeño proceso, cada pequeña decisión, incluso pequeñas decisiones, pequeños cálculos, están utilizando la inteligencia artificial con un uso bastante acrítico, es mi sensación. Y esto nos va a llevar muy seguramente a que la inteligencia artificial sea provista únicamente con pago para los usuarios finales, cuando el usuario final esté totalmente involucrado masivamente en el uso de la inteligencia artificial, entra el pago y la gente va a tener que tomar una decisión. O sigo encaramado en lo que ya me subí para absolutamente todo, la redacción de una carta de 3 párrafos, o quedo otra vez en blanco y tengo que volver a pensar. Es decir, utilizada hoy mal la inteligencia artificial está reemplazando el pensamiento en muchos usuarios finales. La mirada tecno-optimista. Esas organizaciones medianas y grandes pueden hacerle la vida más fácil al usuario final en la optimización de procesos, también, por supuesto, con beneficio propio en la reducción de costos, y eso debería llevarnos a una mejor calidad de vida
en nuestra relación con las organizaciones. Entonces, creo que vamos a pasar ahora por una curva de alta adopción y qué va a estar pasando en 2 o 3 años. Ahí creo que va a haber una inflexión importante, me atrevo a pensar. Pues yo creo que hay que crear una tercera categoría, que es la tecnoposibilista. Están los optimistas y están los pesimistas, siempre han existido, pero el posibilismo creo que es tener dentro de las circunstancias la racionalidad y la, digamos, practicidad de esto. Y creo que por el ejemplo que nos daba Mauricio, y lo vemos así también, las organizaciones están, me refiero públicas, privadas, academia, empresas, de todo, apenas asimilando como diría Jole, lo potente que puede ser la inteligencia artificial. Entonces, apenas están definiendo, oiga, cada uno tiene su aproximación y entonces utiliza una o la otra, paga o no paga, pero no hay unas políticas todavía claras en las organizaciones. Todavía falta, como vivimos en su momento, el Bring Your Own Device. Ahora estamos cada uno Bring Your Own IA. Y entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Es parte de un reto enorme, y por eso creo que soy más posibilista, porque la apropiación digital, y si se acuerdan la invitación, perdón, a lo que nos decía Carlos de Moda del Centro Nacional con el índice de apropiación, pues solo el 27, 24% la conoce y la utiliza. En esa encuesta comparada, mirando Chile, o sea, mirando Colombia y mirando a Perú, como para hablar de no solo nosotros estamos en esto. Entonces diría, crearía una nueva categoría. 2, va a ser muy fuerte su impacto con ciberseguridad. Ese es evidente el reto que está teniendo, y por eso el tema de políticas y de gobernanza y de cómo entrar a conversar lo que dice Víctor de si pago o no pago o qué pago, pues porque también es un modelo de negocio. Esto no era filantropía, esto no es las monjitas ayudando al mundo, sino esto es porque también hay una oportunidad y cada vez va bajando. Eso es parte del acomodamiento. Y diría, para cerrar, que de manera muy clara con el índice de pobreza digital que presentó el DNP la semana pasada, porque pues, frente a lo que estamos hablando hay una Colombia, y frente a lo otro, pues las cifras son que 16.7, y hay un primer ojo al dato de esta conversación, 16.7 millones de personas mayores de 11 años en Colombia, es decir, el 37.9%, son pobres digitales. Entonces, fíjese las contradicciones. Estamos avanzando en esta conversación, Time dice esto, y de la carátula vemos 2 mujeres de 8 o 9 personas que están ahí en la portada, pero cuando uno baja al país tenemos todavía enormes retos, porque el índice mira conectividad, mira acceso a dispositivos y mira habilidades digitales. Entonces, estamos en una transición, estamos asimilando esto, estamos tratando de entender las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas. Si el 98% del aparato productivo de Colombia es pymes, ¿qué tanto están avanzando en esto? Pues puede ser una parte de lo que dice Víctor, y es, oiga, puedo hacer mejor mi facturación, mi contabilidad, y en eso voy a sacarla al estadio. Y para las organizaciones grandes, pues es un poco más fácil, pero no estamos todavía cerca de decir, ni siquiera el 50% del país está con mejores circunstancias digitales y menos en inteligencia artificial, a pesar de que todo el día está interactuando con ella. Entonces veo más el tecnoposibilista frente a esto. Aquí me gustaría preguntarle a don Santiago, ya todos saben por qué le dice la industria Santiago, porque tuvo a Satya Nadella fue de telonero. Regulación, un tema en el que usted siempre está muy metido. Este año yo me metí un poquito, estuve varias veces allí en el Congreso dando algunas buenas batallas. ¿Cómo ve lo de la regulación en Colombia? Porque yo creo que queremos parecernos a Europa, lo cual es muy bueno desde el enfoque de derechos, pero resulta que cuando uno mira el contexto global de la inteligencia artificial, pues China lleva una ventaja gigante junto a Estados Unidos y Europa está quedado. Entonces,
¿Cómo ve lo que se quiere hacer en regulación en Colombia? Que se ha organizado un poquito, pero pues a mí me preocupa un poco. Sí, yo creo que tenemos que tomar una decisión como corresponde soberana y frente a todo lo que acabamos de hablar, comprender dónde va a estar esas posibilidades de crecimiento para la economía del país, para dónde va este uso de tecnología que nos impacte positivamente. Mal contados, en el primer semestre fueron 13 proyectos de ley sobre inteligencia artificial. Ahorita estamos cerrando esta legislatura el 16 con 2 proyectos que en teoría pasarían a primer debate. Entonces, pasamos de cualquier cantidad de aproximaciones al tema, todos se archivaron, ninguno prosperó, a 2 que están en esta conversación ahora, que es el 042 y el 043, muy diferentes. Y ahí toman la conversación de lo que dice Mauricio, una aproximación de MinCiencias en la lógica de riesgos y muy en la línea de Europa, que inclusive Europa está replanteando lo que hizo cuando avanzó. Y la conversación del 0, ese es el 043, el 042 del senador Guevara, hablando de cómo promoverla, cómo facilitarla, cómo educar y cómo entender, obviamente, unos parámetros y unas líneas rojas. Si uno va y mira Israel, Singapur, Francia, Brasil, Israel va para su tercera política, digamos, en inteligencia artificial, Francia para su segunda, Singapur también para su segunda, o sea, llegamos a una siguiente ola nosotros, que eso es bueno, porque no que se trata de ser los primeros en regular, sino aprender de cómo lo están haciendo los demás y tomar la decisión de Colombia. Y tiene que ser equilibrado, porque así como uno tiene una Laura Velázquez de Arcángel haciendo maravillas con inteligencia artificial y logrando encontrar a tiempo detección de cáncer, pues hay unos retos enormes que ustedes están en los medios de comunicación con el tema de fake news, con el tema de democracia, con el tema de suplantación, con el tema de injuria, con el tema de calumnia, pero hay unos fundamentales de nuestro marco normativo. Entonces, diría que el próximo gobierno y el próximo Congreso, con una realidad de un nuevo mandato político y un nuevo contexto, con lo que estamos teniendo, son los que deberían tener una conversación amplia, completa y equilibrada, y no una legislatura que está acabando con congresistas que en marzo van a estar reelegidos o no reelegidos, pero no con un mandato y en una circunstancia que debería ser más bien equilibrada, donde todos puedan participar. Por ejemplo, esos 2 proyectos de ley deberían estar acumulados y discutirlos al mismo tiempo, no en la misma comisión sexta, 2 proyectos y cada uno pensando diferente y no se hablan para una conversación de qué es país. Haga las audiencias, invite a la sociedad civil, lleguemos a un escenario en que el uso responsable de la inteligencia artificial, pero no la prohibición y impedirla, el uso adecuado que permita la apropiación, que impulse el emprendimiento, que más halls puedan existir, que podamos tener mucho más EdTech, que podamos hacer muchas más cosas, pero no, usted empieza a rasparla y a frenarla y pues apenas estamos asomándonos a entender qué es. Entonces en regulación falta mucho por cabeza fría, pero siendo responsables en cómo la impulsa uno. Ahí José Carlos nos habría podido ayudar mucho a meterle cabeza a esto. Habría tenido un gran aporte a esta conversación. Dirían ustedes, ¿no? Sí. Claro, un eclipse en la discusión, total, un eclipse. Sí, sí, de pronto termina eclipsándola. Sí. Y ahora, en el tema de regulación, cuando uno, volviendo a la portada de la revista Time, uno sí queda queda un poco preocupado y es la concentración que empieza a tener pues estas grandes empresas, las Big Tech. Claro que empieza a haber también una competencia interesante entre China y Estados Unidos. Creo que son los dos que están compitiendo. Del resto somos espectadores. Eh, pero, pero uno sí, digamos, como que eso sí, no sé, desde la regulación y no desde etapas tan tempranas como tratar de tapar el sol con un dedo, decir, no, entonces ahora estas grandes empresas, corporaciones, no sé qué, esos discursos ya no van a poder entrar a Colombia. Pero sí, uno sí tiene que reflexionar y lo hacía Víctor, en, bueno, ¿y qué hay detrás? Obviamente hay un negocio, obviamente hay unos intereses, y todo tiene que ver mucho, digamos, con ese pensamiento crítico frente a qué está pasando. Yo creo que eso sí es importante. Y hay que ver pero yo coincido con Santiago, pues, o sea, el tema no es regular desde temprano y empezar con unos discursos.
a más de polarización y empezar que eso al final lo que hace es frenar la innovación. Sí, pues fíjese cómo, pues modelos fundacionales, o sea, en español, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para Latinoamérica? ¿Qué tenemos para nuestra cultura? Y eso está virgen. Ahí es un reto, Chile está empezando a hacer algo, y pues fíjese lo difícil que puede ser con la Unión Europea, 20 y pico países ponerse de acuerdo. Nosotros que en teoría estamos más o menos cerca de muchas cosas, no hemos logrado tener algo que sea consistente. Entonces, hay unas oportunidades, pero creo que también cambió el mundo en esa lógica. No hay que hacer fila india, es simplemente meter realmente compromiso y cosas. Hemos hecho cosas maravillosas, pero sí son tres ejes, es China, Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, no descarte como otros pueden ser nuevos jugadores, pero hacerla va a ser diferente a copiarla. Y ahí estamos en el reto. Sí, pero quizás los ejes en el desarrollo de la tecnología son los que menciona Santiago, Estados Unidos, China, Europa, pero por categorías, por segmentos, ahí es donde empiezan a emerger jugadores de otros países, Israel, incluso Latinoamérica, un Brasil, hasta México, pueden en ciertas categorías entrar a ser propositivos y decir, nosotros podemos liderar esto. Ahí va mi pregunta para todos y lamentablemente ir cerrando el episodio de hoy. Yo creo que vale la pena que hagamos de pronto un segundo y nos pongamos de acuerdo si lo logramos sintonizarnos. ¿Y Colombia? Colombia, ¿dónde tiene hoy las oportunidades de ser un jugador importante? ¿En qué categoría de la tecnología y de la innovación, hablando en tecnologías de la información? Yo estoy de acuerdo que nos quedó corto el tiempo y hay que grabar nuevamente, pero iría rápido. El Tech Report que hicimos es muy diciente. Esa creación de startups con esos ecosistemas tech están asomándose fintech, edtech, agrotech y proptech, por decir algo. Cloud y también servicios como tal de ciberseguridad. Ahí hay unas oportunidades, ahí están, porque las empresas que se están creando, 1.700 empresas en el Tech Report, todas es la nueva camada y todas están en esta capacidad de base tecnológica con inteligencia artificial. Sí, yo lo que quería es descartar, o sea, miremos en cuáles no. O sea, el universo es gigante, pero hay unas que ya sabemos que no. Chips no vamos a hacer, ¿cierto? O sea, eso no va a ser. Grandes LLM tampoco. Yo creo que es más pegarnos ahí. O sea, hay unas categorías que ahí se necesitan grandes inversiones, ya se está haciendo bien y la cancha está muy abierta y ahí uno lo que tiene que hacer es, como dice Santiago, empezar una capa de servicios de valor agregado, de empezar a ver estudios de soluciones muy concretas para diferentes sectores. Yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad y lo que tenemos que correr es en apropiación. Definitivamente yo sí creo que el tema es apropiación, que la gente empiece a usar para casos de uso concreto, flujos de trabajo concretos. O sea, eso es lo que hay que hacer y ese debería ser la obsesión de todas las empresas en el 2026. ¿Cómo vamos a ser más productivos? La gente va a ser más feliz. O sea, hay muchas categorías para uno decir cómo vamos a hacer para que esta inteligencia artificial tan poderosa pues nos ayude a ser mejores. Mauricio, su opinión de cierre y con eso nos vamos hoy. Refuerzo este mensaje. Podemos hablar de que Colombia se vuelva potencia en desarrollo de cierta tecnología en inteligencia artificial o en blockchain o algo así, y será deseable y el país tiene que trabajar en eso, en formación de talento TI, etcétera. Pero para mí el foco debe estar en lo que acaba de decir Jorge y en lo que trabajamos, y ahí somos colegas en esa parte de formación de capacidades, de habilidades blandas, de pensamiento crítico y de apropiación real de la inteligencia artificial y de la tecnología. Hoy, 2025, todavía hay empresas y personas que usan la tecnología todo el día, pero la usan como si estuviéramos en los años 90. Y todos, si nos hacemos una evaluación, todavía hacemos cosas a la antigua cuando hay herramientas que nos podrían volver más productivos. Ahí tenemos que trabajar. Además, viene un año electoral en el que, por ejemplo, la inteligencia artificial, como lo decía Santiago, pues va a jugar su papel en la desinformación.
si no nos preparamos con mejor pensamiento crítico, y este no viene ni en las cajas de cornflakes, ni tampoco en los cartones de doctorado, ese no viene ahí tampoco, entonces vamos a ser igual o más manipulables de lo que hemos venido siendo solo hablando en el tema electoral. Así que apropiación es la palabra que Jorge PhD ha dicho y yo me sumo. Y también me sumo a esa forma de concebir nuestro momento frente a las tecnologías, donde tenemos un inmenso capital humano para poder desarrollar y subirnos a esa ola. Bueno, amigos, se nos Víctor, solamente una cosa muy corta, muy corta. Es que Santiago dio el dato de pobreza digital y yo la verdad no lo conocía y entonces me puse acá a investigar y es un indicador que mide 3 cosas y muy rápidamente. Calidad de la conectividad, dispositivos y habilidades digitales básicas. Y el dato es 61.8% de la población colombiana en pobreza digital. Qué tristeza. Tremendo dato. Y bueno, no solo la pues yo creo... Sí. Nos salvamos de que Santiago no nos alcanzó a pedir regalo navideño, o sea, celebremos. Sí. Hablando de calidad de la conectividad, pues hombre, al mundo de la tecnología y a los propios amigos TIC. Pues nada, muchísimas gracias. Esto es Amigos TIC. Recuerden que estamos en Spotify para que busquen ahí Amigos TIC y nos encuentran también en el canal de Caracol Podcast